Tumbas inundadas del Nilo. ¿Sabías que algunos de los secretos mejor guardados del antiguo Egipto están escondidos bajo el agua? No se trata de pirámides ni de sarcófagos dorados expuestos en museos, sino de verdaderas tumbas sumergidas en las aguas traicioneras del Nilo, olvidadas durante milenios y que ahora revelan historias sorprendentes. Con el avance de la arqueología subacuática, se están descubriendo nuevos vestigios de templos y necrópolis en lugares donde antes se creía que no quedaba nada. Estructuras enteras hundidas por catástrofes naturales, cambios climáticos y el propio curso del río están comenzando a emerger, y con ellas secretos de faraones, rituales religiosos e incluso posibles maldiciones. Pero, ¿por qué están sumergidas estas tumbas? ¿Qué fue exactamente lo que se encontró allá abajo? ¿Y qué revelan estos descubrimientos sobre la verdadera historia del antiguo Egipto? En este video te sumergirás, literalmente, en un capítulo oculto de la civilización egipcia. Exploraremos cómo ciudades enteras desaparecieron bajo las aguas del Nilo. ¿Qué tumbas y artefactos han sido rescatados recientemente? ¿Y qué indican estos hallazgos sobre las creencias y tragedias del antiguo Egipto? Prepárate para un viaje arqueológico por las profundidades de la historia, donde cada piedra sumergida puede ser una puerta al pasado. Rituales olvidados del Nilo profundo. Imagina a sacerdotes ancestrales vistiendo túnicas empapadas por las crecidas del río, reunidos a la orilla del Nilo bajo una luna rojiza. Antes de sellar ciertas tumbas, realizaban rituales de ofrenda como quien bautiza a los muertos en las aguas sagradas. Cerámicas milenarias eran rotas intencionalmente, liberando el aroma misterioso del incienso que subía en espirales plateadas. Fragmentos de papiros mencionan cánticos que invocaban a Hapi, el señor de las inundaciones, pidiéndole que reciba a mis hermanos caídos con ternura. En los últimos años, los arqueólogos encontraron, junto a los restos sumergidos, granos e incluso porciones de cerveza ceremonial, aún preservadas por el barro denso. ¿Y si esos líquidos ancestrales contienen la esencia misma del alma de quienes descansan allí? Cada sorbo era una promesa. No me olvides, poderoso Nilo. Estos elementos no solo revelan un culto acuático inédito, sino que también nos hacen preguntarnos, ¿cuántos otros rituales fueron enterrados, esperando emerger de las aguas para mostrar su rostro oculto? La ciudad que el Nilo tragó. Todo comenzó con una inmersión de rutina en las orillas del Nilo, cerca de la actual ciudad de Alejandría. Arqueólogos subacuáticos buscaban vestigios de antiguos puertos comerciales, pero lo que encontraron lo cambió todo. Bajo la superficie turbia comenzaron a emerger columnas, estatuas colosales y fragmentos de construcciones. Cuando limpiaron las algas y sedimentos, una inscripción antigua lo confirmó. Habían hallado parte de la legendaria ciudad sumergida de Heracleion, una metrópolis perdida por más de 1200 años. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Junto a los templos hundidos había cámaras funerarias, tumbas intactas y artefactos funerarios protegidos por el barro espeso del fondo del río. Entre ellos, amuletos, máscaras mortuorias, urnas sagradas e inscripciones nunca vistas antes. Estas tumbas inundadas no solo revelaron nueva información sobre los rituales de muerte de los egipcios, sino que también plantearon una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo una ciudad entera, con sus muertos y templos, hundirse sin dejar rastros visibles por más de un milenio?
Este hallazgo transformó lo que sería una excavación común en una verdadera cacería arqueológica por otras tumbas perdidas a lo largo del Nilo. Una travesía que desafiaría a científicos, historiadores e incluso a las narrativas tradicionales sobre el antiguo Egipto. Los misterios sumergidos del Nilo. A partir del descubrimiento de Heracleion, arqueólogos buceadores, usando tecnología de sonar y drones subacuáticos, comenzaron a mapear el lecho del Nilo y del mar Mediterráneo en busca de más ciudades y tumbas sumergidas. Y lo que encontraron fue impresionante. Cerca del delta del Nilo emergieron los restos de Canopo, otra ciudad hundida, donde templos dedicados a Serapis e Isis revelaban un patrón extraño. Muchas tumbas estaban aisladas en cámaras inundadas, como si hubieran sido deliberadamente ocultas de la superficie. Algunas de estas tumbas contenían esqueletos en posiciones inusuales, como si hubieran intentado escapar de una inundación repentina. En otras había inscripciones en jeroglíficos que mencionaban el castigo de las aguas y referencias a dioses enfurecidos. Voces antiguas, leyendas y testimonios. La expedición Nilo no vive solo de máquinas. Existe un tesoro de relatos orales que laten en las aldeas ribereñas. Por la noche, a la luz de lámparas de queroseno, los ancianos cuentan cómo, durante la crecida anual, aparecían en el río luces fantasma, faroles que flotaban sin barco, guiados por sacerdotes invisibles. En el año 2019, un etnógrafo registró cánticos en un dialecto local, versos sobre susurros que vienen del fondo y caminos sumergidos hacia el más allá. Eran canciones que advertían: cuidado viajero, porque el Nilo guarda a quienes no se deben recordar. Durante décadas, los científicos ignoraron estas historias, hasta que se dieron cuenta de que las áreas descritas por los ancianos coincidían con puntos de hallazgos subacuáticos. ¿Y si esos cánticos no fueran mitos, sino mapas emocionales, transmitidos de generación en generación? Cada melodía señala una posible tumba, cada verso es una pista para descifrar el pasado. Aquí, el folclore y la ciencia se entrelazan, mostrando que, a veces, la clave de la arqueología está en la voz de quienes vivieron a orillas del río. La travesía llevó a los arqueólogos a regiones más al sur, donde el Nilo serpentea por valles olvidados. Allí, cerca de la antigua ciudad de Tonis, se encontró un sarcófago de piedra sellado con resina negra, algo extremadamente raro. Dentro de él, el cuerpo momificado de una mujer de alta jerarquía. A su lado, objetos de oro, símbolos de protección contra maldiciones y un pergamino sorprendente mencionaba una ceremonia sagrada para encadenar a los espíritus del agua. ¿Acaso los egipcios temían que el Nilo tuviera voluntad propia? ¿Que sus muertos pudieran ser llevados por fuerzas mayores? ¿O estaban escondiendo algo bajo el agua a propósito? Cada hallazgo traía más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura. El lecho del Nilo estaba lejos de ser solo un río, era un cementerio oculto, y tal vez un libro de secretos aún no leído. La tumba oculta en el corazón del Nilo. Durante una expedición reciente al sur de Egipto, cerca de la antigua ciudad de Atribis, un equipo internacional de buzos detectó una estructura inusual en las profundidades, diferente a todo lo encontrado hasta ahora. Era una construcción megalítica, sellada con piedras enormes y cubierta por capas de limo milenario. Mediante escaneo láser y brazos robóticos, lograron abrir la entrada de la cámara sumergida. Y lo que vieron dentro sorprendió incluso a los arqueólogos más experimentados. En el centro de la sala había un sarcófago negro, incrustado con símbolos que mezclaban estilos egipcios, nubios e incluso influencias mediterráneas. Alrededor, decenas de estatuas de guardianes, todos con los rostros dañados, como si alguien hubiera intentado borrar sus identidades. Pero lo más asombroso era una pared entera de jeroglíficos, con un mensaje raro:
casi desesperado. Aquí reposa aquel que no debía haber sido recordado, sellado por el río, olvidado por los vivos. Jeroglíficos ocultos y sus mensajes secretos. Prepárate para el más enigmático de los códigos. En el año 2024, epigrafistas descubrieron variantes raras de jeroglíficos en las cámaras sumergidas, símbolos que solo aparecen en templos remotos del desierto líbico. El más impactante es el Ib, corazón invertido, una señal deliberada para indicar protección espiritual invertida. Otros signos mencionan el río que observa y aguas judiciales, lo que sugiere que el Nilo era visto no solo como fuente de vida, sino como juez y carcelero. Imagina faraones deshonrados, sellados bajo las olas para nunca regresar, vigilados por un tribunal acuático. Y hay más. Inscripciones diminutas, casi imperceptibles, hablan de escrituras del olvido, textos que debían ser leídos solo por sacerdotes de alta jerarquía. ¿Qué habrá en esos rollos submarinos? ¿Profecías prohibidas? ¿Nombres borrados de la cronología oficial? Cada jeroglífico oculto es una invitación a reescribir la historia. ¿Estamos listos para descifrar ese mensaje? La momia dentro del sarcófago estaba envuelta en telas inusuales, cubiertas con metales y resinas que no coincidían con las costumbres funerarias tradicionales. A su lado, un artefacto aún más enigmático, una especie de cilindro de cristal oscurecido cerrado por un sello sagrado. Análisis iniciales sugieren que podría contener un papiro secreto, o incluso restos rituales de origen desconocido. Este descubrimiento planteó hipótesis inquietantes. ¿Sería esta la tumba de un faraón renegado, borrado de la historia? ¿Un hereje? ¿Un prisionero espiritual condenado a ser olvidado bajo el agua para siempre? ¿O será que los egipcios sabían algo que aún no comprendemos y usaron el propio Nilo como guardián de sus secretos más peligrosos? Cuando la historia resurge de las aguas. Los descubrimientos hechos en las tumbas inundadas del Nilo no solo enriquecieron lo que sabemos sobre el antiguo Egipto, reescribieron parte de la historia. Los objetos encontrados revelaron detalles sobre rituales de purificación acuática, cultos oscuros olvidados y figuras históricas que jamás fueron mencionadas en registros oficiales. Algunos papiros rescatados hablan de un grupo religioso que creía que los muertos más peligrosos debían ser sellados bajo las aguas, como forma de impedir que sus espíritus corrompieran el mundo de los vivos. Arqueólogos ahora discuten una nueva hipótesis, que parte de la mitología egipcia sobre el inframundo, los dioses de las aguas y los castigos divinos, podría tener raíces en eventos reales. Inundaciones, tragedias y figuras malditas fueron posiblemente incorporadas a la religión como forma de controlar el miedo y mantener el poder. El Nilo, antes visto solo como fuente de vida, se revela también como símbolo de olvido y de prisión, una prisión sagrada. Y mientras nuevas tecnologías continúan explorando sus profundidades, los especialistas creen que aún hay mucho más por descubrir, porque, como decía un antiguo proverbio egipcio, lo que está enterrado con respeto, un día vuelve para contar su verdad. Las ciudades que el Nilo escondió. Siglos antes de la construcción de las pirámides de Giza, el delta del Nilo ya albergaba ciudades vibrantes, templos monumentales y poderosos centros religiosos. Heracleion y Cánopo eran dos de esas ciudades, puertos esenciales donde egipcios, griegos y fenicios intercambiaban mercancías, culturas y creencias. Pero alrededor del siglo VIII después de Cristo, algo comenzó a cambiar. Registros antiguos mencionan terremotos y olas que engulleron templos. Estudios geológicos recientes confirman que la región sufrió subsidencia,
El suelo se hundió lentamente, permitiendo que el mar y el Nilo invadieran áreas urbanas enteras. En pocas décadas, ciudades florecientes desaparecieron. Sin embargo, hay un detalle curioso. Hay evidencias de que ciertas tumbas y construcciones fueron selladas intencionalmente poco antes de esas catástrofes naturales, como si alguien supiera lo que estaba por venir o usara el desastre inminente como una oportunidad para esconder algo. Historiadores analizan ahora si esas acciones fueron religiosas o políticas. Estaban intentando enterrar secretos de cultos prohibidos, borrar rastros de un linaje rival o proteger artefactos que no debían caer en manos equivocadas. Es posible que, en el momento más crítico de la historia, el Nilo no haya sido solo el destructor, sino también el guardián elegido. El río aún guarda secretos. Hoy, mientras barcos cruzan el Nilo y turistas fotografían sus templos al borde del agua, pocos imaginan lo que reposa en silencio justo bajo la superficie. Cada nueva corriente puede revelar una reliquia, cada inmersión, una historia olvidada. ¿Qué más esconde el Nilo? ¿Tumbas de reinas borradas de la historia? ¿Artefactos de cultos prohibidos? ¿O registros que contradicen todo lo que sabemos sobre el antiguo Egipto? Las excavaciones continúan, las teorías se multiplican y el lecho del río permanece en silencio, pero no por mucho tiempo. Porque en Egipto el pasado nunca muere, solo espera ser redescubierto. ¿Y si te dijera que hay otras ciudades sumergidas más allá de Egipto, con secretos aún más antiguos? Si quieres continuar este viaje arqueológico, no te olvides de dar like, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en el próximo video vamos a explorar civilizaciones perdidas en las profundidades del mar Mediterráneo.